Dios me los bendiga, reciban un cordial saludo, un abrazo fraterno gigante. Sus pastores Moisés y Yasmín Laguado les enviamos ese caluroso abrazo desde aquí, desde el Ministerio Familia de Dios, Casa de Adoración Cristiana Integral. Estamos transmitiendo desde el municipio de Villa del Rosario, en el departamento norte de Santander, en Colombia. Y en este momento les hago una invitación especial de compartir a todos sus contactos. De esta manera estarás contribuyendo activamente en llevar el mensaje de salvación por todo el mundo y estaremos obedeciendo ese mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dejó de ir y llevar el mensaje de salvación, de llevar el evangelio a toda criatura. Estamos en una campaña especial en Familia de Dios de invitarlos a todos nuestros contactos, a todos sus familiares, a todos sus contactos. Esa campaña necesitamos que ustedes se unan para que se suscriban en nuestro canal de YouTube. Tenemos como meta llegar a 1000 suscripciones en nuestro canal de YouTube para así también poder transmitir en directo a través de este canal. Allí nos vas a encontrar también como Ministerio Familia de Dios. Dale clic en suscribirse y de esta manera estarás recibiendo la información cada vez que nosotros subamos prédicas, subamos devocionales, vas a estar recibiendo esa información. También de igual manera, si necesitas un consejo o si deseas sembrar en nuestro ministerio, puedes comunicarte al 313-425-8060 o al 321-425-2307. Quiero recordarles que tenemos servicios físicos los domingos a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Necesitamos solo que nos llames o nos escribas al WhatsApp 313-425-8060 y reportes su asistencia a cualquiera de los dos servicios. Y bueno, los esperamos también aquí. Los días jueves seguimos haciendo transmisiones como en el día de hoy, vía online, vía Facebook Live. Entonces, por favor, estemos pendientes de cada transmisión. De igual manera, los domingos también vamos a estar transmitiendo. Y de igual manera les recuerdo el Banco de Alimentos de Familia de Dios, Banafadi. No olvide que la palabra del Señor dice que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Y no podemos simplemente darle una palmadita al necesitado y decirle: vístete, abrígate, pásala bien, si nosotros de verdad no ayudamos a los que están en necesidad. Dice la palabra de Dios también en Isaías 58: ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, dice la palabra del Señor en Isaías 58, si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Entonces, yo los invito a no olvidarnos del Banco de Alimentos, Banafadi. Yo creo que muchos de nosotros estamos necesitando un milagro. Muchos de nosotros estamos necesitando una sanidad. Muchos de nosotros necesitamos que se rompan ataduras de pobreza, de ruina. Y dice la palabra del Señor que si ayudamos y damos refugio al hambriento, damos refugio a los pobres sin techo, vestimos al desnudo y no dejamos de lado a nuestros semejantes, la luz del Señor despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor nos seguirá. No olvidemos el Banco de Alimentos. Ahí están las bendiciones de nuestro Señor. Si quieres sembrar en el Banco de Alimentos, comunícate con nosotros. Estamos para servirle. Jesucristo ya pagó el precio por nuestra sanidad, por nuestra salvación, por nuestra libertad. Y no es que usted necesite comprar
la sanidad, no. Hay principios bíblicos para que se abran puertas de bendición a los cuales nosotros podemos acceder por fe. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a colocar en las manos del Señor todo este tiempo, la palabra de hoy, que sea el Señor obrando, hablando, redarguyendo tu vida y la de tu familia, que sea el Espíritu Santo ministrando a través de la palabra y que este tiempo sea de bendición bajo su gracia, bajo su unción, bajo su poder. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy coloco en tus manos, Señor, cada persona que está en estos momentos, Señor, ya uniéndose a la transmisión, Señor. Yo quiero colocar en tus manos, Señor, a Caterine Durán, a Lady Joana Lázaro, a Jorge Laguado, Señor, a Patricia Casadiego, Señor, a Yolanda Sandoval, a Liliana Niño, a Edinson Vergel, Señor, a Elena Durán, Señor, a Jason Arellano, a representada, Señor, en cada uno de ellos. Los coloco en tus manos y pido, Señor, que sea la bendición tuya, bendición de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, mi Rey. Toda enfermedad, Señor, toda angustia, toda depresión, toda atadura, todo miedo, Señor, que está obrando, Señor, en estas personas, Señor, levanto momentos en tu santo nombre, mi Señor Jesucristo. Declaro, Señor, sanidad en cada uno de ellos en tu nombre. Declaro que toda angustia, Señor, ahora se va de sus vidas. Toda depresión, toda atadura del enemigo, Señor, los declaro libres en el poderoso nombre tuyo, mi Rey. Todo espíritu de ruina, de pobreza, lo echamos fuera de sus vidas, fuera de sus familias, Señor. Toda persona, Señor, que está conectándose, que ve esta transmisión en directo, Señor, o que está oyendo, Señor, la transmisión en audio. Padre amado, los colocamos en tus manos y declaramos sanidad, libertad, vida y vida en abundancia. De igual manera, si hay personas, oh Dios, que la ven en diferido, oh Dios, declaramos, Señor, que es tu poder el que trasciende las barreras del tiempo, Señor, y desde aquí, Señor, en tu santo nombre, damos la orden, Señor, de sanidad, de libertad, de vida y de vida en abundancia. Que sea tu gracia y tu favor, Señor. Que sea, Señor, cubriendo de bendición, Señor, cada vida y cada hogar. Que su favor y su misericordia, Señor, sea cubriendo a cada una de las familias representadas, Señor, en cada uno de los que ven esta transmisión o la oyen. Cada hogar, Señor, que ve este mensaje, cada persona, Señor, que está colocando altavoces para que sus vecinos escuchen, Señor, aún declaramos, Señor, que sus vecinos hasta allá alcanzará la bendición, hasta donde las ondas sonoras, Señor, de cada amplificación lleguen, tu bendición llegará y aún más, Señor. Tu gloria descienda en cada sitio, Señor, y que sea tu gracia y tu favor, Señor. Como siempre, mi Rey, te pido, Padre amado, que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de mi boca. Gracias por permitirme, Señor, ser esa vasija de barro, ese instrumento tuyo, Señor, que lleva tu mensaje. Y a ti sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. Espíritu Santo, ministra en cada vida, ministra en cada familia, que desde ya sientan tu presencia, Señor, que toda dolencia, que toda enfermedad, que toda angustia sea echada fuera en este momento y que puedan, Señor, recibir tu palabra con agrado y que seas tú obrando y permitiendo que la palabra penetre, Señor, hasta el tuétano de los huesos. En Cristo Jesús te damos la honra, te damos la gloria, rendimos, Señor, a ti todo poder y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Maná, alimento celestial. Ese es el título de la palabra de hoy. Maná, alimento celestial. Y quiero recordar un versículo
no hay necesidad de que lo busquen porque es muy conocido, un versículo bíblico de Mateo, del Evangelio de Mateo, y que representa una situación especial que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo. Después de que nuestro Señor Jesucristo se bautizó en el Jordán, fue bautizado por Juan el Bautista, se abrió el cielo y se oyó esa voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido, ¿cierto? Y se pudo constatar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después de eso dice la palabra que el Señor fue llevado por medio del Espíritu Santo al desierto y allí fue tentado. Y hubo un momento en que Satanás le dijo a nuestro Señor Jesucristo: si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y hay una respuesta muy fuerte que el Señor le da y que nos da un mensaje a nosotros también bastante fuerte, que nosotros alcance de esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice ese versículo de Mateo 4:4, Jesús le respondió, ¿a quién? A Satanás. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice otra versión: no basta con que coma pan el hombre, necesita de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es solo comida física. El hombre, usted y yo, fuimos diseñados para necesitar alimento físico y alimento espiritual. No solo de pan vive el hombre. No basta con que coma papita, yuquita, carne, arrocito, ensalada. No basta con eso. Fuimos creados por Dios y necesitamos ser alimentados espiritualmente también. Nuestra alma necesita la parte física. Nuestro cuerpo hay que nutrirlo, lo físico, y hay que nutrir lo espiritual también, porque así fuimos creados, y para poder que funcionemos tal como el Señor nos diseñó, necesitamos alimento físico y necesitamos alimento espiritual. Y he ahí las palabras de nuestro Señor Jesucristo: no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, el Señor le dijo: en este momento no me estoy nutriendo con lo físico, me estoy nutriendo de lo espiritual. Y a veces nosotros no alcanzamos a comprender este mensaje, que en solo una frase de nuestro Señor Jesucristo es poderoso. He colocado este ejemplo varias ocasiones. Cuando usted ve el manual de instrucciones del fabricante de un vehículo, dice que se debe usar, lógicamente, dependiendo del motor del vehículo. Si el motor es diésel, pues necesitará el combustible diésel. Y si el motor es a gasolina, pues necesitará como combustible. Pero no solamente eso. Usted compra un carro y no es solamente échele gasolina o échele diésel y ande y ya. Falso. Ese manual de instrucciones también dice qué tipo de aceite debe usarse. Ese manual de instrucciones también dice que necesita un refrigerante. Ese manual de instrucciones también dice cada cuánto se le deben de cambiar las pastillas de los frenos. Ese manual de instrucciones también dice cada cuánto se debe hacer la revisión de suspensión y toda una cantidad de cosas que conllevan al buen mantenimiento de un vehículo. Pero resulta de que usted va a otro sitio con su carro y así tenga el manual de instrucciones por escrito, llega a otra persona y le dice: ay, no se preocupe, usted no le eche ese aceite, échele este otro, que eso es lo mismo.
Usted no se preocupe, usted no se ponga a meterle esas pastillas de la freno, venga, yo le acomodo y le pongo estas otras cosas. No se preocupe. Es mentira que si el motor a gasolina usted le echa diésel y se le va a dañar. No, échele diésel al motor de gasolina, ¿cómo le va a funcionar lo mismo? ¿Y qué pasaría si esa persona que adquirió ese vehículo escucha lo que ese otro le está diciendo? Lo más probable es que su vehículo va a terminar como destruido, su motor se va a dañar, lo más probable es que el sistema de freno se va a dañar, su sistema de suspensión se va a dañar, ¿cierto? Si en vez de refrigerante le echa aceite o le echa otra cosa, se le va a dañar, se va a recalentar y va a dañar. Entonces, quiero recordarles también otra cita bíblica. Lo mismo sucede con el hombre. A nosotros nos creó Dios. Dios. Fuimos creados por Dios. El manual de instrucciones, que es la Biblia, es la palabra de Dios. Esa es la que dice cómo debemos hacer para que funcionemos bien. Y si el mismo Señor Jesucristo fue el que dijo, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos el alimento físico, vuelvo y repito, y necesitamos el alimento espiritual para el buen funcionamiento. Eso es necesario. Dice en Génesis capítulo 3, esto para recordar de lo que estoy hablando, dice, voy a leer los 7 versículos del capítulo 3, los primeros 7 versículos, y dice, habla sobre la caída del ser humano. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Mire hasta dónde llega el alcance. Dios en ningún momento dijo que no comieran de ningún árbol. Le dijo que comieran de todos menos de uno. Le preguntó Satanás a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y entonces Eva cayó redondita. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su esposo y también comió él. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Entonces, vuelvo a lo mismo. Fue Dios, el creador, el que les dijo, mira, coman de todos los árboles, menos de ese no coman de ese, coman de todos. Todos le hacen bien, todos le sirven, menos ese. Es lo mismo que yo le estoy poniendo, ¿cierto? De ejemplo, el creador del carro dice, tienen que usar esto. Pueden encontrar más productos, más cosas afuera, pero usen de eso si quiere que su vehículo funcione bien. Pero llega otro que quiere saber más que el que diseñó el vehículo y dice, no, mentira, eso usted puede hacer esto, métale esto, hágale aquello, funciona con eso, funciona. ¿Y qué termina haciendo? Usted termina haciendo no lo que dijo el fabricante, sino lo que dijo otra persona. ¿Y qué pasó? Lo más probable es que su vehículo no va a funcionar igual y aparte de eso va a perder la garantía del fabricante. No basta con la comida física.
El ser humano necesita alimento espiritual. Así nos diseñó el Señor. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Y quiero que veamos un poquito las advertencias, ¿cierto?, que nos hace la palabra del Señor basada en la historia de Israel. ¿Y eso dónde está? En la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 10 versículos del 1 al 13 dice: advertencias basadas en la historia de Israel. Y dice así: no quiero que desconozcas, ojo, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual. Ojo, también todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo. ¿Para qué sucedieron todas esas cosas en el pueblo de Israel y quedaron escritas? Para que nos sirvan de ejemplo, dice la palabra del Señor, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia, pero dice la palabra, no es coincidencia, es que aún todo eso quedó escrito para que nos sirva de ejemplo. Hoy en día la gente no le importa sino la comida física, las bebidas, el trago, borrachera, desenfrenos, ¿cierto? Y todo está bien. Y van a escuchar de Dios, de las cosas espirituales, de la palabra de Dios. Ay, no se hagan son, no moleste con eso. Yo no necesito de eso. Pero resulta de que usted y yo somos creación de Dios, y en el diseño de Dios y en el manual de instrucciones dice que nosotros necesitamos del alimento físico y del alimento espiritual. Ese manual de instrucciones que nos indica cómo debemos ser, cómo debemos portarnos, qué es lo que debemos hacer para un muy buen funcionamiento del ser humano. Pero no queremos oír. Y dice la palabra, no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron en esa época, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. No murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto les sucedió para ejemplo, para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, para la advertencia de usted y de mí. Pues a nosotros, oído, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Ellos estaban viviendo el comienzo de los tiempos. Y dice, eso que les sucedió a ellos quedó escrito para que nosotros que estamos viviendo el final de los tiempos no caigamos en el mismo error. Hay un diseño del Señor. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él, Dios, les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Es necesario, oído,
Por favor, es necesario que el ser humano aprenda de los errores y equivocaciones del pasado. Por eso en la palabra del Señor quedó escrito todo aquello que le pasó al pueblo de Israel. Y dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los Corintios, dice, todo esto quedó escrito para que a ustedes no les pase lo mismo. Debemos aprender de los errores del pasado. Yo voy a colocar un ejemplo, y yo sé que de pronto a más de uno no le va a gustar, pero voy a colocar un ejemplo de estos tiempos, de estos últimos tiempos. Y lo voy a colocar con respecto al socialcomunismo alrededor del mundo. No ha dado resultado, en ninguna parte ha dado resultado el socialcomunismo. Le han cambiado de nombres. Le han colocado socialismo democrático. Le han colocado partido de izquierda, ¿cierto? Socialismo, comunismo, izquierda, sus bases son exactamente las mismas. Y dentro de esas bases, de lo que hoy en día se conoce como socialismo, comunismo, izquierda, social chavismo, y bueno, póngale el nombre que le ponga, dentro de esas bases no está Dios. Dios está fuera de las bases de lo que hoy en día se conoce como izquierda, o como comunismo, o como socialismo. No está. Las bases de todas estas ramas o ramificaciones del socialismo, del comunismo, las bases son ¿qué? Ateísmo. Dios no está metido ahí. A Dios lo sacaron de la ecuación. Cualquiera de esos partidos, cualquiera de esas ideologías. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no ha dado resultado ninguna de esas ramificaciones del comunismo? Llámese socialismo, llámese izquierda, llámese socialismo democrático, llámese social chavismo. Ni en Rusia, ni en ningún país, ni en Cuba, ni en Venezuela. Ahorita, ejemplo fresquito, calientico, Venezuela, viviendo en los peores tiempos de ruina, de muerte y de pobreza, de destrucción. ¿Por qué no ha dado resultado? Porque Dios no está dentro de la ecuación, y el que nos creó fue Dios, y Dios nos diseñó para recibir alimento físico y recibir alimento espiritual. Y si yo saco a Dios de la ecuación, no vamos a poder resistir. Vuelvo, insisto, es como si yo comprara un carro y dijera solo gasolina. Ese no necesita agua, no necesita cambiarle aceite, nada, solo gasolina, porque sí, yo digo que es así. Ese automóvil está destinado a terminar destruido. Entonces yo vuelvo, insisto, ¿dónde está el problema de ese ejemplo que estoy colocando ahorita de la izquierda? Del socialismo o del comunismo, que ellos sacaron a Dios de la ecuación. No está Dios. No lo necesitamos. Pero el ser humano necesita alimentarse de la palabra del Señor. Y resulta que cada vez que tienen oportunidad de medio ejercer algo de poder, automáticamente sacan a Dios de los colegios, sacan a Dios de las escuelas, sacan a Dios del Congreso, sacan a Dios de toda la parte pública, de todos los lados, sacan a Dios. Y después preguntamos por qué llega la destrucción. Vuelvo, insisto, el ser humano nunca va a funcionar si no en la parte espiritual. Por eso usted ve líderes de izquierda haciendo lo que le desagrada a Dios, buscando brujos, buscando chamanes, buscando santeros, sirviendo al satanismo, promoviendo el aborto, que no es más que muerte,
promoviendo marchas que terminan en desorden, destrucción y muerte, promoviendo la ideología de género que no es más que inmoralidad sexual. Y todo lo que emprenden termina en robo, muerte y destrucción. ¿Por qué? Porque es que esa sencillamente es la función de Satanás en la palabra de Dios desde el comienzo. Desde que el Señor creó al ser humano y le dijo, mire, disfruten del Edén, coman de todo menos de eso. ¿Por qué lo dijo? Porque Él era el que lo había diseñado. Pero hoy en día queremos cambiar todo. Yo vuelvo, insisto, no hay que ir muy lejos, basta mirar Cuba, basta mirar Venezuela. No estoy hablando de asuntos políticos, quiero que miremos la parte espiritual del por qué. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, le dijo claramente, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros, para vivir necesitamos del alimento físico y del alimento espiritual. El ser humano necesita vivir en esa ecuación con Dios. Cualquier corriente que saque a Dios de la ecuación del ser humano está destinada a muerte, destrucción. Y dice la palabra que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. O sea que muchos de pronto no les gusta esto, pero tenemos que mirar las cosas a la luz de la palabra del Señor. Muchos cristianos hoy en día murmuran. Cuando estábamos en Egipto, cuando yo era del mundo, me iba mejor. Y vuelvo e insisto, por eso leí esa cita bíblica anterior. Todo eso quedó escrito. ¿Para qué? Para que nos sirviera de ejemplo. La historia se escribe para que al ser humano le sirva de ejemplo, pero no pensamos en la historia. No pensamos en la historia. Éxodo capítulo 16, versículos 2 y 3 dice, allí en el desierto, ojo, allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a la comunidad. ¿No es lo mismo que mucha gente dice? A mí en el mundo me iba mejor. Cristianos o personas que dicen ser cristianos murmurando que cuando estaban en el mundo les iba mejor. Maná, ¿qué significa maná? Pan del cielo. Y quiero que vayamos a Éxodo 16, si tienes Biblia en mano, si no quiero que prestes atención, Éxodo 16 del 4 al 8. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. ¿Qué dijo el Señor? Voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir oído, porque es que aquí está el centro de la palabra de hoy. El pueblo deberá salir todos los días. ¿Cada cuánto debía salir el pueblo? Todos los días. ¿A qué? A recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. ¿Cada cuánto era que debían de recibir la ración de maná, o sea, de pan del cielo? Todos los días. Todos los días. ¿Cada cuánto necesita la ración de maná, de pan del cielo el ser humano? Todos los días. Y dijo el Señor, voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán doble ración y todo esto lo dejarán preparado. Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas,
esta tarde, sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. ¿Cuándo vamos a saber que fue el Señor el que nos sacó del mundo? Vamos a ver. Y mañana por la mañana verán la gloria de Dios. Ya Él, o sea, el Señor sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie. ¿Quién estaba hablando? Moisés. Para que ustedes murmuren contra nosotros. El pastor, para que murmuren en contra del pastor. Es la palabra de Dios. Y añadió Moisés: esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan. Pues ya los oyó murmurar contra él, porque ¿quiénes somos nosotros?, volvió a decir Moisés. Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Hoy estoy presentando una palabra, ¿basada en qué? En la palabra del Señor. Y cualquier murmuración no la hacen contra el pastor, la hacen contra el Señor. Entonces, dada la luz de la palabra, ¿cada cuánto se debe recoger la ración de pan del cielo? A diario, ¿cierto? ¿Qué es el pan del cielo? ¿Cierto? Y dijo en nuestro Señor Jesucristo: yo soy el pan de vida, ¿cierto? ¿Dónde está la palabra del Señor? Aquí. ¿Cada cuánto la debemos buscar? ¿Cada cuánto nos debemos alimentar de la palabra del Señor? Todos los días. Y dice el Señor: todo esto quedó escrito para que no hagan lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Al comienzo, ustedes están viviendo los últimos tiempos. No caigan en el mismo error. Necesitamos alimentarnos. Para poder subsistir, el ser humano necesita del alimento físico y el alimento espiritual. Yo no es que quiera levantarme hoy en contra de X o Y partido. Estoy mirando a la luz de la palabra el por qué. Hay corrientes ideológicas que sacaron a Dios de la ecuación, y en el momento en que sacan a Dios de la ecuación estamos destinados a la destrucción. País, gobierno que saca a Dios de la ecuación está destinado a la destrucción. ¿Por qué? Porque el ser humano fue diseñado para recibir alimento físico y alimento espiritual. No solo de pan físico vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Muchos corrientes ideológicas se declaran ateos, pero viven en la brujería, la hechicería, la santería, que la fumada del tabaco, que el tarot y todas otras cosas. Aparte de eso, viven apoyando todo lo que es inmoralidad sexual. Entonces no es que sean ateos, no, es que reconocen a Satanás, pero no quieren obedecer a Dios, sino obedecer a Satanás. Ese es el trasfondo de todo esto. No es ateísmo, es que decidieron servir la contraparte que se llama Satanás. Por eso siempre lo he dicho, no entiendo cómo pueden haber hijos de Dios o en personas que se hacen llamar cristianos de izquierda, socialistas. No lo comprendo. Porque es que esas personas se declararon ateas, pero sirven el paganismo, sirven a Satanás, aprueban el aborto, aprueban la libertad de género, aprueban toda esta situación que lo único que lleva es a la perversión y a la inmoralidad. Y yo vuelvo e insisto, eso no es el plan de Dios para el ser humano. Éxodo capítulo 16, ahí mismo, el versículo 11 al 22. Préstenme atención a esta palabra. Yo estoy seguro que hoy a más de uno, el Señor le está abriendo ojos y oídos espirituales. Y eso basta para que esa atadura que estabas viviendo
esa enfermedad, ese problema, hoy, si usted abre sus ojos y oídos espirituales a través de la voz del Espíritu Santo y se agarra de la mano del Señor y comprendemos que como humanos, como seres humanos creados por Dios, necesitamos del alimento físico y del alimento espiritual, la solución a tu problema va a llegar hoy mismo. Créalo. Éxodo capítulo 16 del 11 al 22 dice así: el Señor habló con Moisés y le dijo: han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles, diles que antes de que caiga la noche comerán carne. Y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no conocían o no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Moisés les respondió: es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las cosas que el Señor me ha dado, las órdenes, que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. ¿Calculando cuánto? 2 litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron muy poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ni a uno le sobró ni al otro le faltó? Era pan del cielo, sencillo. A veces no comprendemos. Entonces Moisés les dijo: nadie debe guardar nada para el día siguiente. ¿De qué? Del pan del cielo. Nadie debe guardar. Préstenme atención porque créanme que el Señor nos va a bendecir esta noche poderosamente. Nadie debe guardar nada para el día siguiente. Pero como usted sabe que siempre hay quien dice: me guardo para mañana. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. ¿Por qué? ¿Qué tal que mañana no caiga maná? ¿Qué tal que mañana no llegue la provisión de Dios? Pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Se apichó. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas, por favor, todas las mañanas, cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol. En el desierto, apenas calentaba el sol, se derretía y vaya a buscar algo. Ya no hay. Pero el 6º día recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar esto a Moisés. ¿Cada cuánto recibían la provisión del cielo? Todos los días. ¿Cada cuánto tenían que salir a buscar esa provisión? Todos los días. ¿La que les quedaba servía para el día de mañana? No. ¿Cada cuánto debemos buscar el alimento espiritual? Todos los días. Ayer ya pasó, necesito hoy Espíritu Santo. Ayer ya pasó. La unción que sentí ayer ya pasó. Hoy necesito. Y lo que el Señor me dio para hoy
Mañana necesito otra ración. Cada día necesitamos otra ración. ¿Por qué debemos orar todos los días? Porque todos los días necesitamos alimento espiritual. ¿Por qué debemos orar todos los días? Porque todos los días necesitamos alimentar espiritualmente nuestro ser. Fuimos diseñados para recibir alimento físico, alimento espiritual. Hoy en día no tenemos tiempo, no queremos tener tiempo, no tengo tiempo. Y el enemigo, Satanás, nos ha llenado de tantas cosas que ya no tenemos tiempo. El tiempo pasa volando, el tiempo pasa corriendo. Hoy no tuve tiempo. Hoy no tuve tiempo, Señor, mañana voy a tener tiempo de orar, mañana no, y nos estamos disecando espiritualmente. Y eso es lo que todas esas corrientes que sirven a Satanás quieren para la humanidad. Pero el hombre fue diseñado por Dios para recibir alimento físico y alimento espiritual. Dice en Hebreos capítulo 3, es otra advertencia. Y ya vamos a mirar, préstenme atención, ya vamos a ver quién es el que da esta advertencia. En Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 11, dice advertencia contra la incredulidad. Eso es lo que estamos viviendo estos últimos tiempos. Y dice la palabra del Señor, por eso, oído, por eso, como dice el Espíritu Santo. Por eso, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién estaba hablando en Éxodo? ¿Quién era el que hablaba en Éxodo? El Señor. ¿Quién está hablando aquí? El Espíritu Santo. Oído, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba. ¿Quién está hablando? Espíritu Santo. A pesar de haber visto mis obras por 40 años. Por 40 años ya habían visto maná, carne, alimento. Por muchas pruebas que nosotros estamos pasando, alimento físico hay. Pero no queremos el alimento espiritual. ¿Ah? A pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso, dice el Espíritu Santo, me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Y todos quedaron tendidos en el desierto. Los que conocen la historia. ¿Quién entró a la tierra prometida? La siguiente generación. Porque esa generación que salió de Egipto, todos quedaron tendidos en el desierto. Las posibilidades de entrar en el reposo del Señor están vigentes. ¿Hasta cuándo? Siempre lo he repetido y seguiré repitiéndolo hasta que suene la trompeta. Sonará la trompeta en Sión. Sonará, sonará, sonará la trompeta en Sión. Sonará, sí sonará. ¿Hasta cuándo son las posibilidades de entrar en el reposo de Dios? Están vigentes. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando suene la trompeta. Chico, guiado por la palabra del Señor, Hebreos 4 del 1 al 3 dice: reposo del pueblo de Dios. Cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, oído, que pronto van a decir, ¿de dónde sacó el pastor Moisés eso? Cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, ¿a cuáles ellos? El pueblo de Israel,
Se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, dice la palabra, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención al mensaje. Hay unos que oyen el mensaje, ¿cierto? Y prestan atención, y hay otros que oyen el mensaje y no prestan atención y no les sirve para nada, dice la palabra del Señor. En tal reposo, oído, en tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. ¿Quiénes son los que entran en el reposo? Los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Los que creen. Oído esto que voy a decir porque yo sé que a muchos no les gusta. ¿Quiénes son los creyentes? Los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Los que obedecen la palabra. La manera que nosotros tenemos para demostrarle a Dios que creemos en Él es porque obedecemos su palabra. Versículo 6. Me estoy saltando unos versículos. Versículos 6 y 7. Sin embargo, oído, sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de la desobediencia. ¿Por qué no entró el pueblo de Israel, el que salió de Egipto? Por desobedientes. Por eso Dios volvió a fijar un día. Préstenme atención, por favor, préstenme atención. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy. Por eso Dios volvió a fijar un día que es hoy. Mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz. Si ustedes oyen, ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo es el día? No endurezcan el corazón. ¿Cuándo está escuchando usted este mensaje? Hoy. Y tal vez mañana una persona lo va a escuchar en diferido porque les llegó el link y escuchó, y para esa persona, ¿cuándo es el día? En el momento en que lo escucha. Y dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como le pasó con el pueblo de Israel. Usted y yo, usted que me está viendo, usted que me está oyendo, fuimos diseñados para necesitar alimento físico y alimento espiritual. Toda corriente ideológica, toda doctrina, toda religión que a usted le diga no necesitan a Dios el Creador, huyan. Porque fuimos diseñados para requerir de alimento físico y alimento espiritual. Maná, pan del cielo. Pan del cielo, alimento del cielo, lo necesitamos. ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿Cuándo dijo el Señor? Él hubiera podido decir, mire, salga, recojan maná para 8 días. Así no van a estar molestando. No, pero el Señor dijo, voy a ponerlos a prueba. ¿Y cada cuánto necesitan el maná? Todos los días. ¿Y cada cuánto necesita usted el pan del cielo? Todos los días. Pero ¿cada cuánto lo queremos recibir? Cada 8 días, cuando yo vaya a la iglesia, ahora los servicios, cada domingo yo voy, escucho la palabra y es más que suficiente. Entonces vuelvo y le repito, como lo he dicho en otras ocasiones, no haga mercado en su casa. Únicamente hagan un almuerzo los domingos y después de que almuerzan físico se vienen y reciben el alimento espiritual, que eso les alcanza para 8 días. Y tal vez algunos están abriendo los ojos y me dicen, uy, pastor, ¿cómo se le ocurre que vamos a comer una sola comida cada 8 días? Pero si usted no comprende o no quiere oír la voz de Dios, oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. ¿Cada cuánto necesitan el alimento espiritual? Todos los días. Todos los días. Les hemos insistido. Al menos el devocional diario.
Algunos se publica un devocional y colocan el amén sin ni siquiera leerlo. Todos los días necesitamos el maná, todos los días, todos los días. Y dice la palabra del Señor ahí en Éxodo, y entonces verán la gloria de Dios. ¿Cuándo? Cuando todos los días recojamos también el pan del cielo. No solamente el alimento físico, recogemos el pan del cielo todos los días, y entonces usted y yo vamos a ver la gloria de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo esa preciosa unción de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por la palabra, Señor, que has colocado en mi boca. Yo te pido, Señor, que cada uno, Señor, pueda comprender, entender que esto no se trata de ideología, sino se trata de seguir las instrucciones, Señor, que tú nos has dejado, porque tú fuiste quien nos diseñó. Te damos la honra y la gloria, Señor. Rendimos a ti, oh Dios, poder y majestad, Señor. Que sea tu Santo Espíritu ministrando la vida, Señor, de cada uno. Ministrando la vida de mi hermana Consuelo Moreno, de mi hermano Ilmo Moreno, de Ricardo Rojas, Señor, ministrando la vida de Doris Bautista, de Michael Angarita, de Giancarlos Villamizar, Señor, de Yadik Aparicio y de mi hermano Álvaro también, Señor, los bendigo con toda bendición de lo alto. Bendice, oh Dios, la vida de Francisco Javier Arellano. Bendice, Señor, la vida de Alicia Lopera, Señor, de su esposo, de su hija, Señor. Bendice también su negocio. Bendice la vida de Jan Granado, Señor, de Carlos Ibáñez. Bendice la vida, mi Dios, de Fabiola Cárdenas. Bendice, oh Dios, la vida de Disney Angarita, de Griselda Ortiz, Señor, que sea la gracia y el favor tuyo, Señor, ministrando la vida de cada uno, Señor, de los que están viendo esta transmisión, oyendo esta transmisión, y aún, Señor, que trascienda tu bendición el tiempo, y aún si ven esta transmisión, Señor, en diferido, Señor, bien sea por el canal de YouTube o de Facebook, Señor, que tu Santo Espíritu ministre sus vidas, ministre sus hogares, Señor. Toda obra de Satanás la atamos y la echamos fuera, Señor, que sea la bendición tuya, que sea el Espíritu Santo tuyo ministrando cada hogar, ministrando cada vida, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, abriendo ojos y oídos espirituales para que cada uno, Señor, no solamente pueda comprender tu palabra, sino que, Señor, no se endurezca el corazón de las personas, sino que puedan, Señor, comprender que tú nos diseñaste necesitando alimento físico y alimento espiritual, que tú eres nuestro creador, que no fue Satanás, no fue el enemigo, que no salimos, Señor, de un simple explosión de energía, Señor, sino que tú fuiste quien nos creaste. Así como está escrito, Señor, en el Salmo 139, tú nos entretejiste, Señor, en el vientre de nuestra madre. Levantamos palabra de vida para cada uno, Señor. Levantamos palabra de sanidad. Toda enfermedad, toda dolencia la cancelamos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y que seas tú, Señor, abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendición hasta que sobre y abunde en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor y Dios te bendiga, que extienda sus brazos hacia cada uno de ustedes para que ministre sus vidas y les dé talentos y dones espirituales. Que sea nuestro Señor y Dios abrazándote, guardándote y protegiéndote en todo lo que emprendas hacia ti y hacia tu familia. Que sea Dios mirándote con agrado, que su rostro brille, que su vida brille, que su familia brille. Que el Señor y Dios te alce en sus brazos, te abrace y que puedas sentir esa voz que te dice: te amo, hijo, te amo, hija. Que este fin de semana sea un fin de semana bajo la bendición
y la unción del Señor, colocando en orden tu vida, colocando en orden a tu familia, y que seas tú de aquí en adelante caminando de victoria en victoria. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, salude a cada uno en su familia, en su casa, déles un abrazo, exprésele su amor a cada uno también, y que sea la gracia de Dios, la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. Bendiciones. Si Dios nos lo permite, nos vemos el domingo. Recuerde que hay servicio físico a las 3 y a las 5. Y recuerde que siguiendo los protocolos es necesario que nos llames, o bien sea por WhatsApp, nos informe a cuál de los dos servicios quiere asistir, porque hay unos cupos limitados. Pero de igual manera a las 5 de la tarde también está la transmisión. Entonces, si quiere estar con nosotros en el servicio físico, sentir esa unción que se siente en cada servicio, acompáñanos, pero tienes que inscribirte porque necesitas seguir los protocolos de seguridad. Entonces, el WhatsApp es el 313-425-8060. Nos escribes y reporta su asistencia a alguno de los dos servicios. Bendiciones.